Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 14 correspondiente al tema de la resolución de los triángulos oblicuángulos. Aquí veremos dos teoremas o leyes importantes como son el teorema o ley de senos y el teorema o ley de cosenos, que nos permitirán resolver los triángulos oblicuángulos. Esto es, conociendo tres elementos del triángulo, donde al menos uno de ellos es un lado, se pueden hallar los otros tres elementos del triángulo. También estos teoremas o leyes nos permiten simplificar ciertos tipos de expresiones trigonométricas y se aplica en la física para hallar la resultante entre dos vectores conociendo sus módulos y el ángulo comprendido entre ellos. Veamos a continuación las diapositivas del tema. Tema central, resolución de triángulos oblicuángulos. Objetivos. ¿A dónde apuntamos? En primer lugar, queremos reforzar la resolución de los triángulos oblicuángulos. En segundo lugar, identificar en la vida cotidiana la aplicación de la resolución de los triángulos oblicuángulos, para luego, en tercer lugar, resolver problemas sobre la resolución de triángulos oblicuángulos. Bien, vamos a ver una introducción. En la introducción tenemos un video de aplicación de la resolución de los triángulos oblicuángulos en la estática. Se considera la resolución de un problema tomado del libro de estática de Bill Johnson, 10ª edición, en el cual, para calcular la resultante, se aplica el teorema o ley de cosenos, y para calcular la dirección de la resultante, se aplica el teorema o ley de cosenos. El tema a estudiar, resolución de triángulos oblicuángulos, lo vamos a ver en dos partes. El teorema de senos y el teorema de cosenos. También tenemos una pregunta ligada a la contextualización. En este caso, la pregunta nos dice lo siguiente. Se tiene una estructura de madera en la cual se señala lo siguiente. Que se halle el valor de la expresión A igual 9 veces seno de alfa entre seno de teta, si AB es igual a 3 unidades, BC es igual a 5 unidades, CD 3 unidades y AD 4 unidades. También la medida del ángulo ABD es igual a alfa y la medida del ángulo DBC es igual a teta. Ya en la parte final veremos la resolución de dicho problema. Bien, iniciamos entonces con el teorema o ley de senos. El enunciado del teorema o ley de seno nos dice lo siguiente. En todo triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Es decir, que para cualquier triángulo se va a cumplir lo siguiente. El lado A
es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B y como el lado C es al seno del ángulo C. Y esa constante de proporcionalidad es 2 veces el circunradio, es decir, 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿no? R mayúscula, radio de la circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. A esto se llama circunferencia circunscrita. Muy bien. A partir de allí, al igualar cada uno de los términos con esa constante de proporcionalidad, tenemos entonces que A es 2R seno de A, B es 2R seno de B y C es 2R seno de C. Prueba o demostración de esa relación matemática. Bien, para ello entonces vamos a tener un triángulo ABC. Recordemos la forma de notar los elementos de un triángulo es este, ¿no? Si él es el vértice A, este ángulo de aquí mide A con letra mayúscula y el lado opuesto A en minúscula. Así también vértice B, ángulo B, lado opuesto, lado B. Vértice C, ángulo C, lado opuesto, lado C. Los ángulos en letras mayúsculas y los lados en letras minúsculas. Ese es algo convencional que se hace para un triángulo cuando nos señalen ABC. Bien, ¿qué es lo que hacemos para demostrar esa relación? Consideramos el centro de la circunferencia circunscrita unido al vértice B y unido al vértice C. Entonces, esto es el circunradio, R mayúscula, y acá también R mayúscula. Por otra parte, si este ángulo A es un ángulo inscrito en la circunferencia, este arco de aquí, BC, es 2 veces A. El ángulo inscrito mide la mitad del arco. El arco mide el doble del ángulo inscrito. Muy bien, ahora el ángulo BOC, por ser ángulo central, mide igual que el arco, 2A. Ahora, como este es un triángulo isósceles, si de aquí nosotros trazamos una perpendicular al lado BC, entonces esto que es altura también es mediana y también es bisectriz. Por consiguiente, entonces tenemos nosotros que este ángulo mide A y este también. Ahí lo tenemos. Trazamos la altura OH, altura, mediana y bisectriz. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos entonces a decir lo siguiente. BH, este lado del triángulo rectángulo BHO, aquí en este triángulo rectángulo, recuerden que si ustedes tienen que la hipotenusa es R y el ángulo y este ángulo agudo es A, entonces el cateto opuesto al ángulo A va a ser pues la hipotenusa por el seno de ese ángulo agudo A. Entonces BH igual con HC igual a R seno de A. Bien, ahí está. Pero BC no nos olvidemos que es A de longitud. Entonces A es igual 2R seno de A. De ahí entonces pasando el 2R a dividir, perdón, el seno de A pasando a dividir, sería entonces A entre seno de A igual 2R. Así es. Así también B entre seno de B es igual a 2R y C entre seno de C es igual a 2R. Al igualar ya, como los segundos miembros de estos términos son iguales, igualamos los primeros y tenemos la relación indicada, ¿no? A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C, y eso igual a 2 veces R, ¿no? Muy bien, vamos ahora a ver una aplicación. Aplicación 1.
En la figura, BC es igual a 1, AC es raíz de 3 más 1, calcule el valor de la medida del ángulo ABC, este. Quiero la medida de este ángulo, teniendo que él es 15 grados, que él tiene una longitud de 1 y él raíz de 3 más 1. Entonces, ahí están las claves y pasemos entonces ahora a resolver el problema, la aplicación. Entonces, tenemos dos lados, el ángulo opuesto a uno de ellos, 15 grados, y el ángulo opuesto al otro es justamente la incógnita. Entonces, creo que la relación aquí apropiada es aplicar el teorema o ley de senos. Entonces, por teorema de senos, tenemos entonces 1 es al seno de 15 grados, como raíz de 3 más 1 es al seno de alfa. De ahí entonces 1 por seno de alfa igual raíz de 3 más 1 por seno de 15 grados. No nos olvidemos que seno de 15 grados es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vamos a ver esta parte de aquí, cómo lo operamos. Raíz de 3 más 1, raíz de 3 más 1, y aquí factorizamos el raíz de 2 y queda raíz de 3 menos 1. Eso dividido entre 4. Entonces, raíz de 3 más 1 multiplicado por raíz de 3 menos 1 por diferencia de cuadrados, eso va a ser igual a 2. Muy bien, entonces sería raíz de 2 por 2 sobre 4. Y esto nos da raíz de 2 sobre 2. Eso es, muy bien. Entonces, seno de alfa es igual entonces a raíz de 2 sobre 2. Eso es lo que vamos entonces a ver a continuación. Seno de alfa igual raíz de 2 sobre 2. ¿Y el seno de qué ángulo vale raíz de 2 sobre 2? En este caso hay dos posibilidades. Recordemos que el seno de 45 grados y también el seno de 135 grados vale entonces raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Sin embargo, según el gráfico, el ángulo C es obtuso, es más de 90. Entonces, estos dos deben de ser agudos. No puede haber dos obtusos, pues, en un triángulo. Entonces, en triángulo obviamente rectilíneo, ¿no? Un triángulo euclidiano. Entonces, 15 grados, y como este es obtuso, este debe ser necesariamente agudo. Entonces, nos quedamos que el valor de alfa será 45 grados, y el 135 ya lo descartamos. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a considerar entonces ya como respuesta. El valor de alfa es igual a 45 grados. Bien, avanzamos. La clave es la letra B. Listo. Teorema o ley de cosenos. ¿Qué nos dice? En todo triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado, ¿no?, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de las longitudes de dichos lados por el coseno del ángulo comprendido entre estos lados, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a ver entonces aquí, triángulo ABC, entonces diremos que A al cuadrado va a ser entonces igual a B cuadrado más C cuadrado. Entiéndase que estos ángulos de aquí, el mide A, el mide C y el mide B. Entonces diremos lo siguiente. Diremos así. Entonces A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por coseno de A. B cuadrado es igual
A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC coseno de B. Y C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB coseno de C, ¿no? Muy bien. A partir de allí también podemos decir lo siguiente. Podemos decir que de aquí, si nosotros pasamos el para allá y él pasa para allá, diríamos entonces que 2BC coseno de A va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Eso es, ahí lo tenemos. ¿Bien? Y de allí también se obtiene esta otra. Si este 2BC que está multiplicando al coseno de A lo pasamos al otro mismo, pasará a dividir. Entonces también se cumple esto, que el coseno de A es entonces B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2 veces BC. Esta relación principalmente lo usaremos cuando tengamos la longitud de los 3 lados del triángulo, o también cuando se tenga la relación de los 3 lados. Entonces es posible calcular la medida de sus ángulos a través justamente de esta relación de aquí, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí avanzando y ver la demostración. ¿De dónde sale la demostración? Sale de aplicar allí una forma en todo caso de mostrar el teorema Olé de cosenos es aplicar, trazar una altura respecto a uno de los lados. En este caso de C trazamos una perpendicular al lado AB y entonces tenemos lo siguiente. Si este lado tiene una longitud B y este ángulo de aquí agudo tiene una medida A, se puede expresar este lado y este lado del triángulo rectángulo en términos de la hipotenusa y de este ángulo agudo. B seno de A, B coseno de A. Como todo tiene una longitud C, le quitamos esta longitud de aquí, que es B coseno de A, nos queda esta parte. C menos B coseno de A. En este triángulo rectángulo de aquí, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y tenemos entonces lo siguiente. A cuadrado va a ser igual a B seno de A elevado al cuadrado más C menos B coseno de A elevado al cuadrado. Desarrollando, tenemos entonces B cuadrado seno cuadrado de A. Se puede desarrollar así, ¿no? C cuadrado menos 2CB coseno de A más B cuadrado coseno cuadrado de A. Bien. Así lo acomodamos para factorizar B cuadrado y queda una expresión conocida, ¿no? Seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A, eso es 1, y sería entonces A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC, el orden de los factores no altera el producto, menos 2 veces BC coseno de A. Y así lo podemos demostrar para los otros lados del triángulo. Muy bien. Vamos a ver ahora una aplicación 2 que nos dice lo siguiente. En un triángulo, en el triángulo ABC de la figura, que calculemos BC, nos calculemos la longitud de este lado de aquí, sabiendo que AB es 2, AC es 3 y que la medida del ángulo BAC es 60 grados. Muy bien. Veamos esto. Ahí están las claves y veamos entonces a continuación la resolución. A la longitud del lado BC que me piden calcular le llamo X. Claramente se aprecia que se tienen los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, clásica situación para aplicar el teorema de cosenos. Teorema Olé de cosenos. Bien, entonces por teorema Olé de cosenos diremos así. X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 2 por 3 por coseno de 60 grados. Bueno, ya de ahí hacemos las operaciones. Coseno de 60 grados vale 1/2 y 2 por 1/2 es 1 y quedaría 6 acá, ¿no? 9, 4, 9 menos 6 quedaría 7, X vale raíz de 7, ¿no? Y esa es una parte operativa
que cada uno de ustedes lo desarrollará bajo su criterio personal. Bien, vamos ahora a continuación la clave y la letra A. Muy bien. Vamos a ver ahora una aplicación número 3. ¿Qué nos dice esta aplicación 3? Nos dice lo siguiente. Con respecto a un terreno de forma triangular, se sabe que las longitudes de dos de sus lados menores difieren en 20 metros, mientras que la longitud del lado mayor es 80 metros. Calcule el área del terreno sabiendo que el ángulo formado por los lados de mayor y menor longitud es 60 grados. Muy bien. Vamos entonces a graficar. Bueno, antes tenemos a las claves y pasamos ahora sí a la pregunta de examen de emisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019-1. Muy bien. Vamos entonces en la resolución. Nos piden el área del terreno que tiene la forma triangular a partir de la siguiente información. Dice que los lados menores, asumamos estos dos, se diferencian en 20. Entonces, si a él lo llamo X, él debe de ser X más 20. La diferencia es 20 entre los dos. El lado mayor, que asumamos que es él, dice que mide 80 metros. Listo. Y que el ángulo comprendido entre el menor y el mayor es 60 grados. Muy bien. Me piden hallar el área de ese terreno. Recordemos la relación matemática que nos dice que el área de una región triangular se puede expresar como un medio del producto de dos lados del triángulo, X por 80, por el seno del ángulo comprendido entre ellos, seno de 60 grados. Y como podemos notar, nos falta hallar es el X, y con eso ya podemos determinar el área de esa región triangular. Muy bien. ¿Cómo hallamos X? Nótese que se tienen los tres lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces allí es también una situación clásica donde podemos hacer uso de lo que conocemos como el teorema o ley de cosenos. Muy bien, ¿qué diremos? Que este lado al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado menos el doble de L por el coseno de 60 grados. Desarrollamos esta parte de aquí. X cuadrado más 40x más 400 igual X cuadrado más 6400 menos, acá coseno de 60 grados es un medio por este 2, se cancela y queda 80x. Muy bien. X cuadrado con X cuadrado se cancela, este 80x pasa para acá, con este ya serían 120x igual, este pasa a restar y sería pues en este caso 6.000, ¿no? 6.000. Pasa el 120 de dividir y el valor de X va a ser igual a 50. Así es. Entonces, una vez que ya se tiene ello, entonces vamos a decir nosotros que el área de esa región triangular ya se puede calcular entonces, ¿no? Sería 50 por 80, seno de 60 raíz de 3 sobre 2, y esto entre 2, ¿no? Entonces tenemos, bueno, simplificamos, 2 por 2, 4, cuarta acá 2, 2 por 5, 10, 10 y 2, 0, ya serían 1000 raíz de 3. Por lo tanto, el área de ese terreno tiene entonces un valor de, ¿cuánto dice? De 1000 raíz de 3 metros cuadrados. Claro, las unidades que se está trabajando es en metros, entonces será metros cuadrados. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. Clave la letra D. Así es, clave la letra D. Muy bien. Pregunta número 4. Aplicación 4. Aplicación 4. Dice que sean alfa, beta y gamma las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, tales que alfa es menor que beta, menor que gamma, y gamma es 2 veces alfa.
si las medidas de los lados son numéricamente iguales a 3 números consecutivos, me piden que el seno de alfa, ¿cuál es su valor? ¿No? Me dicen. Entonces, seno de alfa es igual, y ahí tenemos las claves. Muy bien. Vamos en este caso, entonces, también pregunta de examen de admisión del 2018-1. Entonces, vamos a tener en cuenta que se trata entonces de un triángulo. Ahí está. Eso es. Y podemos elegir que este sea el lado menor. Este de acá. n-1. Y acá se opone alfa, ¿no? Este de acá sea el medio y bueno, este de acá es beta, ¿no? Y este que sea el mayor, n+1. Y este de acá es el ángulo mayor. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, y gamma es igual a 2 veces alfa. Eso es, muy bien. Podría ser así, o podría ser al revés, ¿no? Ponerlo para acá, ya cada uno busca, pero ese más o menos es el bosquejo. Muy bien, entonces ahora vamos nosotros aquí a plantear entonces ya la resolución que nos dice lo siguiente. Dice que vamos a construir un triángulo BCD y donde vamos a aplicar una semejanza de triángulos. Ya está, muy bien. Entonces vamos a ver por acá. Eso es, a ver el gráfico. ¿No sale el gráfico? Ahí está, ahora sí. Eso, entonces consideramos este triángulo de aquí. Ahí está, triángulo entonces ABC. ¿Listo? En el cual este es el ángulo menor alfa y el lado opuesto también es el menor A-1, ¿no? Recuerden que los lados son números consecutivos, ¿no? Entonces, N-1, A beta, o bueno, yo le puse en el caso que estamos quejando N-1, pero aquí podemos usar A, B, S. Entonces, A-1, este es el mediano que se opone a él, A, y este es el mayor, el ángulo que se opone, gamma también es el mayor, que es 2 veces alfa, 2 veces el menor, y este es A+1. Dice que vamos a construir un triángulo BCD, ¿no? Eso es, vamos a construir un triángulo BCD de tal forma que esta longitud de aquí sea igual con esta longitud de aquí. O sea, es un triángulo isósceles que estamos construyendo acá. Eso, entonces si él es A-1, él también es A-1. Ahora, como se sabe que a lados de igual longitud se oponen ángulos de igual medida, este ángulo mide igual con este ángulo. Pero no olvidemos que la suma de estos dos me debe dar este de acá, que es 2 alfa. Entonces, cada uno de ellos será alfa y alfa. Muy bien. Entonces, en el triángulo ABC, en este de aquí, donde él es 2 alfa, entonces vamos a establecer una relación luego. Muy bien, vamos aquí. El triángulo ABD, observe que al ser el alfa y él también alfa, entonces este triángulo mayor también es isósceles. Por lo tanto, a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Entonces a alfa se opone A+1, a este alfa también A+1 también. Eso es. Y ahora sí, vamos a establecer la semejanza entre estos dos triángulos de aquí. Entre el triángulo ABD y el triángulo BCD. Si este par de triángulos son semejantes, entonces se va a cumplir proporcionalidad de los lados homólogos. Así es. Entonces diremos, en el grande, el que se opone a alfa más teta es A más A-1, es decir, 2A-1. A ese mismo triángulo, el que se opone a alfa, A+1, eso es,
Esa misma relación debe tenerse en el triángulo semejante al ABD, que es el triángulo BCD. En ese triángulo, ¿quién se opone a alfa más beta? Alfa, alfa, este es alfa más beta. ¿No es cierto? Porque alfa, alfa, alfa más beta. Alfa, alfa, alfa más beta. El que se opone a alfa más beta, A más 1, es el que se opone a alfa, A menos 1. Producto de extremos igual a producto de medios. Resolviendo, tenemos que el valor de A es igual a 5. Conocido ya el valor de A que es igual a 5, reemplazamos aquí. Reemplazamos allí. Y diremos pues lo siguiente, ¿no? Diremos así. Como A es 5, entonces diremos 5 más 1, 6. 5 menos 1, 4. Y esto es 5. Eso es. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Diremos así. 6. Empezamos de acá, del menor. 4 es al seno de alfa, como 5 es al seno de beta. Eso sería por teorema o ley de seno, ¿no? En el triángulo ABC, por teorema de seno. Por teorema de senos. Ahí está. Entonces, 4 es al seno de alfa, como 5 es al seno de beta, y como 6 es al seno de 2 alfa. Si nosotros igualamos el primero y el tercero, vamos a obtener esto. Es 4 es al seno de alfa, como 6 es al seno de 2 alfa. Pero eso es 2 seno de alfa por coseno de alfa. Eso es. Seno de alfa con seno de alfa se cancela. Este 4 baja y este coseno sube. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a 6 sobre 2 por 4. Mitad es 1, mitad es 3. Coseno de alfa es igual a 3 cuartos. A partir de ello también podemos obtener el seno de alfa, ¿no? Teniendo una razón, ¿se puede hallar otra? Sí. Dibujas el triángulo rectángulo, a él le llamas alfa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y aplicando el teorema de Pitágoras, raíz de 7. Eso. Entonces, tenemos esto, pues. Ahora, igualamos 1 y 2, con él igualamos, porque ahí está seno de beta lo que estamos buscando, y tendremos esto. 4 entre seno de alfa, y seno de alfa es raíz de 7 entre 4, igual 5 entre seno de beta. De ahí ya despejamos, pasa él aquí a multiplicar, él pasa a multiplicar acá y él a dividir, y tenemos entonces lo siguiente. Ya entonces el seno de beta es 5 raíz de 7 sobre 16. Sobre 16. Muy bien. Ya está. Vamos ya ahora a entrar a ver. La clave sería la letra C, claro que sí. Vamos entonces a ver ya la resolución de la pregunta contextualizada. Vamos entonces a ver la resolución. Resolución del problema de introducción, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos piden? 9 veces el seno de alfa entre seno de teta, ¿no? Ahí está. Ya está. Entonces, 9 veces seno de alfa entre seno de teta, que es igual. Alfa se subentiende que es este ángulo aquí, y teta es la medida de este ángulo aquí. Muy bien, muy bien. En este triángulo podría tomar el teorema de senos diciendo, ¿no? 4 es al seno de alfa,
como 3 es al seno de este ángulo, pero no se conoce. Algunas veces hay que recurrir, entonces, a asignarle una variable, así. Vamos a llamarle este ángulo beta y diremos así entonces, ¿no? Se pide calcular, esto es lo que se pide, 9 veces seno de alfa sobre seno de teta. Esto es lo que se pide. Esto es lo que se pide. Eso es, muy bien. Y nos dan este gráfico. Entonces, vi que era necesario colocar una variable, porque también lo voy a hacer acá, y entonces estos dos, como se relacionan, entonces conviene asignarle la variable por acá. Entonces diremos así, triángulo ABD por teorema de senos, por teorema de senos, diremos así, 4 es al seno de alfa, como 3 es al seno de beta, como 3 es al seno de beta. De acá entonces seno de alfa va a ser igual a 4 sobre 3 seno de beta. A eso le llamo relación 1. Por otra parte, como también necesito seno de teta y está en este triángulo, acá voy a tomar teorema de senos. Triángulo DBC por teorema de senos, vamos a decir lo siguiente. 3 es al seno de teta, 3 es al seno de teta, como este beta, este es 180 grados menos beta. Entonces, como 5 es al seno de 180 grados menos beta. De aquí entonces, seno de teta va a ser igual. Recordemos que el seno de 180 grados menos beta es también seno de beta. No te olvides que el seno de un ángulo también es igual al seno de su suplemento. Entonces, ¿quién es el suplemento de 180 grados menos beta? Beta. Entonces sería entonces 3 sobre 5 seno de beta. A esta relación le llamo 2. Como tú quieres formar seno de beta entre seno de teta, divide la relación 1 entre la relación 2, miembro a miembro. Tendrás entonces seno de alfa sobre seno de teta va a ser igual 4 tercios del seno de beta sobre 3 sobre 5 del seno de beta. Muy bien. Entonces, seno de beta en el numerador y en el menor se cancela y queda entonces que seno de alfa entre seno de teta, eso va a ser igual, extremos medios, 20 sobre 9. Pero justamente el 9 conviene pasarlo aquí para formar la expresión pedida. 9 veces seno de alfa sobre seno de teta, eso es igual a 20. Por lo tanto, el valor de A es igual a 20. Muy bien, muy bien. Entonces, de esta manera, damos respuesta entonces al problema planteado en la contextualización, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahí ya cerrando la sesión del día de hoy. Los invitamos ya para el siguiente tema y bueno, agradecerles también por su atención, concentración, ¿no? Que permitirá también una comprensión mayor de lo que se ha indicado en la presente sesión, ¿no? Muy bien. Entonces, ya íbamos quedando
y me despido hasta la próxima sesión. Muy bien, estudiantes, soy el profesor Leonid López y en esta oportunidad vamos a desarrollar la 14ª práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. Bien, muchachos, bueno, vamos a ver ya en esta semana lo que corresponde a resolución de un triángulo oblicuángulo. Ya lo que viene a ser el teorema de senos y el teorema de cosenos específicamente. Ya anteriormente habíamos hecho resolución de un triángulo rectángulo, ¿te recuerdas? Ya hace en las primeras semanas, ¿no? Cuando tenías un triángulo rectángulo, la hipotenusa, a coseno a seno, cuando tenías el adyacente, a tangente a secante, cuando tenía el cateto opuesto, ¿recuerdas? A cotangente a cosecante, ¿no? Bueno, eso era en resolución de un triángulo rectángulo. El día de hoy vamos a ver ya en triángulos oblicuángulos. Pero para ello se sugiere pues que usted haya revisado primero la parte teórica, donde también se está desarrollando ejercicios, ejemplos correspondientes a este tema. Bien, estudiantes, entonces vamos ahora ya a desarrollar con el problema 1, ¿no? Vamos a empezar con ello. A ver, te dice... problema 1. Para determinar la distancia de la casa en el punto A la casa en el punto B, un topógrafo mide un ángulo BAC de 67 grados. Mira, te dan ese ángulo. Después camina 32 metros hasta C y mide el ángulo ACB, ¿no? Y mide un ángulo BAC de 67 grados y el otro te dice que es de 60 grados, ¿no? ACB, ya está. ¿Cuál es la distancia del punto A al punto B? Muy bien, entonces ya tenemos todo ello. Acá lo que nos piden es la distancia del punto A hasta el punto B. Mira, entonces ya está. Eso es lo que nos piden. Tenemos ese dato. Empezamos nuevamente. Para determinar la distancia de la casa en el punto A la casa en el punto B, o sea, esto es lo que, ¿no es cierto?, lo que necesito calcular en realidad, nos dice un topógrafo mide un ángulo BAC de 67 grados. Después camina 32 metros hasta C. Mira, camina 32 metros hasta C y mide el ángulo ACB que es de 60 grados, ¿no? Mide ese ángulo que es de 60 grados. Y me dicen, ¿cuál es la distancia del punto A al punto B? O sea, la distancia entre esas casas, X. 67 y 60. 60 grados es conocido, 67 no es muy usual. Pero tú sabes que los tres ángulos internos suman 180 grados. Si él es 67 grados y él es 60 grados, ¿no? Bueno, lo que le falta para 180 grados, vas a darte cuenta que es 53. Y él sí es conocido. Entonces, mira, tenemos un triángulo oblicuángulo, ¿no? Quiero relacionar estas dos longitudes, una de ellas es incógnita, con estos ángulos que tenemos acá. ¿Qué teorema aplicamos? Teorema de senos. ¿Ya está? ¿De qué manera? Así. X es al seno de 60, mira, lo tienes ahí, así como 32 es al seno de 53, cruzado. Y despejamos. 60 grados pasa a multiplicar, lo tienes así. 32 por seno de 60 entre seno de 53. Seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y seno de 53 es 4/5. De acá haces extremos y medios. Te va a quedar 32 por 5 por raíz de 3 y abajo 2 por 4, ¿no? Extremos recuerdas arriba y medios abajo. ¿Ya está? Abajo es 8, 32 entre 8 es 4 por 5, 20, 20 raíz de 3. Y con eso ya tengo esa distancia. Muy bien, ya tengo la distancia de la casa A la casa B. Entonces, ¿cuál sería la clave? La alternativa D, dato, 20 raíz de 3. Bien, estudiantes. Entonces, acá, bueno, hay que recordar el teorema de senos. Bueno, X es al seno de 60 como 32 es al seno de 53. Muy bien. O también, quizás por ahí algunos, ¿no? Quizás algunos que recuerdan triángulos rectángulos, como 53 y 60 son conocidos, puedo trazar una línea por acá. Y también puedo hacer resolución.
Claro, también te va a salir, ¿no? Si por acá, por ejemplo, hacemos lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdas cuando tienes la hipotenusa? L es X coseno de 53, y sí o no que esta altura en longitud sería pues X seno de 53, ¿sí o no? X seno de 53. Ya está. Si L es 60, acá es 90, L es 32, esto es 16, y esto sería 16 raíz de 3. Y lo comparo. Entonces puedo también hacerlo así. X por el seno de 53 debe ser igual a 16 por raíz de 3. Seno de 53, 4 quintos. Lo reemplazas. 4 quintos, 16 raíz de 3. Le sacas cuarta, creo que eso sí lo conocemos. Le saco cuarta, acá es 4. Por 5, 20 raíz de 3 y se acabó. Ya tengo X. Entonces es otra opción, ¿no? Haciendo ese trazo. Pero la ventaja del teorema de senos es que evitamos precisamente esos trazos, ¿no? Evitamos seno. Bien, estudiantes, eso entonces para el caso del problema 1. Puedes usar resolución de un triángulo rectángulo a coseno a seno, ¿no? O teorema de senos, que es algo más directo ahí. Bien, estudiantes, entonces eso para el caso del problema 1. Vamos ahora al problema 2. En el problema 2 nos dice, en un triángulo ABC de circunradio R, calcula el equivalente de la siguiente expresión. ¿No? Toda esa expresión me dan. Coseno de 270 más B. No sé si recuerdas que eso lo puedo hacer por reducción al primer cuadrante, ¿sí o no? Y 2 coseno cuadrado menos 1, eso tiene algo que ver con la fórmula del coseno del ángulo doble. Y me hablan de circunradio. ¿Te recuerdas cuando tenías una circunferencia y tenías dentro por acá un triángulo ABC? ¿Te recuerdas? Había una relación que se cumplía precisamente con el circunradio, ¿sí o no? Si por acá dibujo su circunradio, algo así. Sí, espero que no se haya olvidado de lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Solamente para recordar un poquito esa parte. Triángulo ABC, no te olvides, L es A, L es B, L es C, y este es el circunradio. ¿Recuerdas A quién era? 2R seno de A. B minúscula, ¿quién era? 2R seno de B. Y finalmente C minúscula, 2R seno de C. Ahí es cuando empleamos el término circunradio para usar precisamente esas equivalencias, ¿no? A2R seno de A, B2R seno de B y C2R seno de C. Entonces, de seguro eso vamos a usar por acá. En un triángulo ABC de circunradio R, bueno, sabemos, ¿no? Si me hablan de circunradio, A2R seno de A, B2R seno de B y C2R seno de C. Pero ya tenemos esa idea. Me piden, claro, el equivalente de toda esa expresión. Muy bien. Esto lo voy a bajar un poquito. Vamos por acá. Mira, ya está. Lo tenemos acá. Arriba, coseno de 270 más B. No sé si tú recuerdas, y espero que sí, sinceramente, coseno de 270 más B. Cuando era, claro, cuando era 90 o 270, el coseno cambiaba. Cuando era 180, 360, la razón se mantiene. 270, el coseno cambia. ¿Qué salía? Seno, su corrazón. Si era seno, coseno, y si es coseno, sale seno de B. Luego analizabas 270 más algo, cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ese coseno es positivo. Entonces, quiere decir que todo esto, coseno de 270 más B, es seno de B. Cuarto cuadrante, no te olvides, eso está en el cuarto cuadrante. Y ya sabes que el coseno es positivo. 270 lo cambia, por eso es que sale seno de B. Y abajo, 2 coseno cuadrado de algo menos 1, eso es coseno de A. No te olvides de eso. Claro, solamente para recordar, había 2 coseno cuadrado de teta menos 1 y también había 1 menos 2 seno cuadrado de teta. ¿Te recuerdas? Identidades del ángulo doble. Esto era coseno del doble, una de sus versiones, y esto era otra de sus versiones. ¿Sí? Y otra versión que también debemos recordar, coseno cuadrado menos seno cuadrado de teta, ¿no? De teta. Coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno de 2 teta, ya está.
Ujú. Esas eran las tres versiones que conocíamos para el coseno, ¿sí o no? 2 coseno cuadrado menos 1 sería la primera. Coseno del doble. Si teta es a medios, el doble es a. Por eso que abajo es coseno de a. Arriba, seno de b. Creo que ahí no hay mayor dificultad. Tenemos ahí, seno de b. A coseno de c más c. Todo esto es coseno de a. Ujú. Y fíjate abajo en algo. A coseno de c más c coseno de a. No sé si tú recuerdas el teorema de proyecciones. En un triángulo ABC, siempre que se trate de un triángulo ABC, A coseno de B más B coseno de A, date cuenta que se están alternando A y B, por ejemplo, acá abajo, ¿no? A coseno de B más B coseno de A. ¿Quién no interviene? C. Eso es C. A coseno de C más C coseno de A. ¿Quién no interviene? B. Eso es B. B coseno de C más C coseno de B. ¿Quién no interviene? A. Y eso es A. Entonces, si recordamos esto que se conoce como teorema de proyecciones, A coseno de C más C coseno de A, ¿quién no interviene? B. Todo eso es B. B minúscula. Entonces, todo eso de ahí va a ser, muchachos, B minúscula. A coseno de C más C coseno de A, eso es B. ¿Y recuerdas quién es B? Reemplázalo de acá si deseas. ¿Quién es B? 2R seno de B. Simplificas, un medio. Claro. Entonces, ahí es precisamente donde aplico esto de circunradio. Para eso me dan ese dato de ahí. Muy bien. Entonces, SB ya sé que es 2R seno de B. 2R seno de B. Y de ahí se va un medio. Bien, muchachos. Con eso entonces, nuestra clave, ¿cuál sería? La alternativa C. Muy bien. La alternativa C sería la solución a ese problema. Muy bien. La C. Muy bien. Con eso ya tenemos entonces acá nuestra clave, ¿no? La alternativa C. Bien, muchachos, ¿qué tenemos que recordar acá? Reducción al primer cuadrante. Cuando era 92,70 la razón cambia, por eso salió seno. Necesito que recuerdes ángulo doble, una de sus versiones del coseno, ¿no? Y también esto que se cumple en los triángulos, ¿no? Que se conoce como teorema de proyecciones. A coseno de C más C coseno de A se están alternando, no interviene B, eso es B. Y B, 2R seno de B. Simplifica, así se va. Bien, estudiantes, con eso entonces ya tenemos el problema 2. Muy bien, vamos ahora, jovencitos, a resolver el problema 3. Muy bien, en el caso del problema 3 nos dice, desde un puerto se observan dos botes con un ángulo de 135 grados. Desde el puerto se está observando esos dos botes con un ángulo de 135 grados a una distancia de 2 raíz de 2 kilómetros y 5 raíz de 2 kilómetros respectivamente. Claro, desde el puerto obviamente, ¿no? Calcule la distancia entre ambos botes. Nada más, y ahí tenemos nuestras alternativas. Lo que nos piden es una distancia, ¿no? Que le vamos a llamar un D. Ya está. Tenemos como dato que desde un puerto se observan dos botes. Ya está. Puerto A, ahí tenemos dos botes, B y C. Ya los tenemos acá. Y con el ángulo con el cual se observan es de 135 grados, ¿no? Bajo ese ángulo se están observando estos dos botes. Uno a 2 rayos de 2 kilómetros y el otro a 5 rayos de 2 kilómetros. Me piden la distancia que hay entre estos botes. Mira, tres longitudes que necesito relacionar, D, que es la incógnita, y un solo ángulo. Tres longitudes y una medida angular. Teorema de coseno, ¿sí o no? D cuadrado sería 2 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado menos dos veces, ¿no? 2 raíz de 2 por 5 raíz de 2 y por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Coseno de 135. Y acá el problema ahora es recordar el coseno de 135. Coseno de 135, muchachos, mira, lo voy a colocar por acá. Lo puedes colocar como coseno de 180 menos 45. Creo que eso también lo conocemos. Y si es 180 menos 45, recuerdas que con 180 no cambia, ¿sí o no? Coseno de 45. Ahora, 180 menos algo, ¿qué cuadrante se consideraba? Segundo cuadrante. El coseno, ¿cómo es? Negativo, ¿sí o no? Entonces, ese coseno va a tener un valor
negativo, ¿no? Lo voy a poner así. Ese coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, con eso, coseno de 135 menos 1 entre raíz de 2, o menos raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo. Entonces, acá ya tenemos ello. Coseno de 135 menos 1 entre raíz de 2. Lo pongo así para que el raíz de 2 se vaya. Profe, si le pone raíz de 2 sobre 2, es lo mismo en realidad. Ojo, pero negativo. Lo pongo así para que estos raíz de 2 se vayan. Menos, con el menos que está acá adelante, tú sabes qué hace más, ¿sí o no? Claro que sí. Este menos, que ves aquí, multiplicaría con el de acá y se hace más. Te va a quedar 2 y 2 son 4, por 5, 20 raíz de 2. 58 más 20 raíz de 2. 58 más 20 raíz de 2. Y le sacas finalmente la raíz, ¿no? Porque es d cuadrado. Raíz de 58 más 20 raíz de 2 kilómetros. Bien, estudiantes, y con esto entonces, mira, ya tienes la solución al problema. Ya tienes la distancia al cual están ambos botes, ¿no? B y C. Bueno, la clave sería la alternativa C. Bueno, ¿qué hay que recordar acá? Un poco de reducción al primer cuadrante. Coseno es 135, ¿cómo lo podemos calcular, no? 180 menos 45, la razón no cambia. Segundo cuadrante, coseno negativo. También necesito que recuerdes el teorema de cosenos, obviamente. Que también lo has desarrollado en la parte teórica, bueno. Bien, muy bien. Eso sería para el problema 3. Vamos ahora, muchachos, al problema 4. Muy bien, veamos el problema 4. En el caso del problema 4 nos dice lo siguiente. Las longitudes de los lados de un triángulo son 3 números enteros consecutivos. Y el ángulo mayor es el doble del ángulo menor teta. O sea, si el menor es teta y el mayor es el doble, quiere decir que el mayor es 2 tetas, ¿sí o no? Calcule coseno de teta, ¿no? Bueno, eso es lo que nos piden. Entonces, acá nos están pidiendo coseno de teta, ¿no? Coseno de teta. Tengo como dato que se trata de un triángulo cuyos lados son 3 números enteros consecutivos. A menos 1, A y A más 1. A menos 1, A y A más 1. ¿Sí o no que son enteros consecutivos? A menos 1, A y A más 1. Son enteros consecutivos de razón 1, obviamente, ¿no? A menos 1, le sumas 1, sale A, le sumas 1 y sale A más 1. Y ahí tienes los enteros consecutivos. A menos 1, A y A más 1. El mayor es A más 1. Entonces se le opone el ángulo mayor, que es el doble del menor, te dice el problema, ¿no? Entonces si el menor es teta, este es 2 teta. ¿Cuál es el menor? A menos 1, teta. Ya tenemos entonces el. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué aplicamos acá? De frente quizás alguien me pueda decir, profe, teorema de coseno, ¿sí o no? Claro, y hallo coseno de teta. A menos 1 al cuadrado y hallamos teorema de cosenos, correcto. Pero también si tengo dos medidas angulares, lo puedo relacionar por teorema de senos. A menos 1 es al seno de teta, como A más 1 es al seno de 2 teta. Y acá lo tienes. Seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno. Arco doble, ¿sí o no? Con eso, seno de teta se va. Él lo reemplacé 2 secos, 2 veces seno por coseno. Se va. Y de acá, coseno de teta, despejas, a menos 1 pasa a dividir. Y mira, ya tienes coseno de teta. Y eso es lo que te piden, solamente falta conocer A nada más. Y ahora, teorema de cosenos. Bueno, y ahora hacemos el teorema de cosenos. Aplicamos eso acá. Teorema de cosenos. A menos 1 al cuadrado, para que al final salga coseno de teta, ¿no? A menos 1 al cuadrado es A más 1 al cuadrado más A cuadrado menos 2 veces A más 1 por A y por el coseno del ángulo que forma. Teorema de cosenos. Pero ya tengo coseno de teta, ¿sí o no? A más 1, 2A menos 1. Lo reemplazo. A menos 1 al cuadrado menos A más 1 al cuadrado tiene una similitud con una identidad de Legendre, ¿sí o no? Pero Legendre es así. A más 1 al cuadrado menos A menos 1 al cuadrado. ¿Recuerdas? 4 veces el primero por el segundo, ¿sí o no? 4 veces A por 1. En otras palabras, 4A. Pero si está al revés, ¿sí o no que sería menos 4A? Claro, le factorizas el signo menos nada más. Esto ya no sería 4A porque está en otro orden, ¿sí o no? Sería menos 4A. Y de ahí, date cuenta que un A se va. Mira, lo de verde, un A se va. O sea, acá queda menos 4 nada más. Acá te quedaría A.
acá te va a quedar solamente A, porque un A se vacío, ¿no? Te queda un A, ya está. Y acá también un 2 se va, mira. 2 y 2 se va, ya está. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo siguiente, menos 4. Ese A menos 1 pasó a multiplicar. Menos 4 por A menos 1. Acá era A por A menos 1, menos A más 1 por A más 1. Y tienes una expresión de esta forma. A más 1 al cuadrado. De acá, muchachos, ya solamente es operar. Hacer uso de tus conocimientos algebraicos. Acá operando, A te va a salir 5. Si A es 5, mire, y sí lo puedes hacer incluso desde esta línea anterior, ¿no? Lo puedes operar, aplicas Legendre, y si no te acuerdas, haces binomio al cuadrado, que es una identidad algebraica, ¿no? A cuadrado menos 2 veces A más 1 al cuadrado. O sea, usas todo lo que conoces de álgebra para poder reducir. A es 5. Si A es 5, ya puedes reemplazar en 1. No puedes reemplazar acá. 5 más 1, 6. Abajo 2, 5 menos 1, 4 por 2, 8. 6 octavos, 3 cuartos. Reemplazando. Bien, estudiantes, y con eso entonces ya vas a tener la solución a ese problema, ¿no? Sería la alternativa A, 3 cuartos. Muy bien. ¿Qué necesito que recuerdes acá? Un poquito de Legendre si deseas operar más rápido, o si no, tus conocimientos algebraicos. También debes recordar el teorema de senos. Muy bien. Entonces, esos jovencitos para el caso de este problema. Sigamos. Bueno, ya con eso estamos culminando esta 14ª práctica dirigida correspondiente a teorema de senos, a teorema de cosenos. Y bueno, para ello pues se necesita, ¿no?, que siempre estés practicando, que estés revisando tus clases teóricas, ¿no?, para que tengas más sustento al momento de resolver los problemas. Muy bien, muchachos, ya nos estamos viendo la próxima semana, ya con la práctica dirigida número 15. Bien, muchachos, cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.